Y nos acompaña en estos momentos aquí en nuestros estudios Alex Remache. Él es candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Claro que se puede. Alex, muy buenas noches y gracias por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches y gracias por este espacio en tan importante medio de comunicación. No se preocupe, no tiene que utilizarlo. Bueno. No hay ningún problema con eso. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Cuéntenos un poco, estábamos conversando fuera del aire con usted y nuestra duda es por qué usted no ha estado pues en el ámbito político, público, de manera anterior. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué elegir ser candidato a la Asamblea Nacional en esta ocasión? ¿Qué lo motiva a esto? Efectivamente, María del Carmen, mi trayectoria más bien es de corte académico, pero también a la par he desarrollado una actividad política muy intensa. Desde muy joven, cuando ingresé a la Universidad Central, donde me gradué, milité en las Juventudes Socialistas, y ahora pertenezco al Partido Socialista hace ya más de 40 años. Pero claro, lo mío más han sido la investigación, los libros, la academia, con varios estudios en el exterior, aquí también, de posgrado. He sido vicerrector de un prestigioso centro internacional público de posgrados que funciona aquí en Quito. Entonces mi vida ha sido la academia, ciertamente, pero siempre a la par de la política, la lucha social, incluso en la época juvenil la lucha callejera, porque son formas de expresarse. Entonces, en el Partido Socialista he cumplido un rol más bien secundario, apoyando en procesos de formación, de capacitación de los jóvenes, a otros candidatos, amigos, compañeros míos, candidatos a asambleístas, a prefectos, a alcaldes, etcétera, escribiendo proyectos, planes de gobierno, etcétera. Es decir, me he desarrollado paralelamente en el mundo académico y la vida política. ¿Por qué incursionar ahora en un escenario tan difícil, tan complejo, claro que sí, tan riesgoso? Cuestión que antes no existía en nuestro país. Además, con una Asamblea Nacional que ya sabemos cómo salió, pues claro, luego de la muerte, exactamente, claro, con la aceptación más baja que se ha visto por parte de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué ahora? Efectivamente, las asambleas, los parlamentos no son pues muy prestigiosos a nivel mundial, pero en el Ecuador esto se exacerbó. ¿Por qué ahora? Mire, la crisis que vive el Ecuador, una crisis social profunda, económica profunda, que se manifiesta en esta crisis de violencia, exige que el escenario político se configure de otra manera. Es decir, los políticos debemos aspirar a dejar el pasado atrás y por tanto hay que pugnar para preservar los espacios para hacer buena y nueva política. Si nosotros no incursionamos, si los jóvenes no incursionan en el escenario político, entonces gente poco preparada, inescrupulosa o sencillamente que representa intereses que no son los de la mayoría de los ecuatorianos va a ocupar ese espacio. No podemos permitirnos que eso siga ocurriendo en el Ecuador, porque la crisis social que se ha configurado en el país se sigue profundizando. Esto quiere decir que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. Este proceso de desigualdad se profundiza en el Ecuador y eso hay que evitar por el bien de todos, porque este país es rico, la gente trabajadora y tiene espacio para todos. Su diversidad es tan grande que nos da cobijo a todos, digamos. Entonces, es preocupación de los académicos, de los investigadores, como es mi caso, detener este proceso de deterioro de la sociedad. Por tanto, hay que incursionar en la política, María del Carmen. Pero justamente usted como académico, ¿qué pasa con la academia? ¿Cuánto debe participar justamente para poder llevar los cambios que se necesitan en el país? Porque es una parte importantísima, ¿no? Sin duda. La academia tiene un rol en este caso, conocer a profundidad los problemas del Ecuador, estudiar los problemas, porque solamente así podemos plantear alternativas y soluciones. De hecho, la academia ecuatoriana hace esto. Las universidades en su conjunto, los centros de posgrado que existen en nuestro país hacen estos procesos de investigación profundo y por lo tanto conocemos la realidad de nuestro país. De ahí entonces el escenario político está muy cerca, porque desde la política es donde hay que aplicar, digamos, los conocimientos que ha producido la academia. Ese podría ser mi caso y hay muchísimos casos en el país. ¿Cómo qué? Por ejemplo, usted habla de alternativas y soluciones, pero ya de forma concreta, ¿qué propuestas tiene usted para llevar? La educación. El sistema educativo en el país debe ser visto de forma integral.
No se lo puede ver solo a la universidad por un lado, o solo al proceso del bachillerato por otro lado, o la básica o la escolar. Hay que ver íntegramente. Ubiquemos solamente la universidad y el colegio. La universidad ahora tiene un problema muy serio, que es la falta de cupos para los bachilleres. ¿Pero por qué es esto? Porque el bachillerato en el Ecuador está diseñado de tal manera que todo el que sale de un colegio se dirige solamente a la universidad. Nosotros estamos planteando una reforma de ley que permita que el bachillerato tenga obviamente un camino hacia la universidad, pero también hacia los institutos técnicos y tecnológicos. Una tercera opción pueden ser carreras tecnológicas más cortas, de 2 años máximo. Otra opción puede ser la educación dual. Esta educación que combina el trabajo práctico con los estudios. Si alguien está en un taller, esas horas de práctica son validadas como créditos académicos en una institución educativa, combinada con los que hacen en el aula. Esa es la formación dual. Esto se hace mucho en Europa y también se hace poco, pero se hace en el Ecuador. Otro grupo de bachilleres podría orientarse, por ejemplo, a institutos pedagógicos. En el Ecuador antiguamente habían unas instituciones educativas llamadas normales, donde se formaban los profesores de las escuelas. Entonces, si tenemos una opción así diversificada, los bachilleres no van a presionar a las universidades y, por tanto, las universidades van a poder atender y no van a tener este problema de los cupos insuficientes. Visto así el sistema, universidad, colegios, es interesante y así hay que proceder con la reforma. Este es un tema, por ejemplo, muy puntual de nuestras investigaciones. ¿Qué otros temas considera ustedes que, por ejemplo, serían prioritarios? Estamos hablando de una Asamblea Nacional que va a durar muy poco tiempo. Muy poco tiempo, entonces, un año y meses. Exactamente, ¿qué se puede hacer en tan corto tiempo? ¿Usted considera que de alguna manera es posible llevar adelante algunos proyectos que puedan generar cambios en el país en tan corto tiempo? Hay una restricción temporal, como usted señala, muy fuerte. Año y meses para el funcionamiento de la Asamblea y del Ejecutivo también, porque ya en un año y medio entraremos otra vez a elecciones. Así es. Una crisis permanente, digamos. Con la objetividad que suele caracterizarnos a los profesores, tomando en cuenta además que la agenda de Yacu Pérez, la agenda legislativa es muy amplia, muy ambiciosa, pero con la objetividad de un profesor, 2 son los elementos que me van a preocupar, a interesar para trabajar en la Asamblea. El que comentamos, la educación, y otro, el fomento del empleo. Y sobre el empleo le comento lo siguiente. Vamos a crear una ley reformatoria de otros cuerpos legales para fomentar el empleo. Por ejemplo, hay que cambiar el Código Ingenius para permitir que los estudiantes que están en los últimos años de la universidad realicen sus pasantías, ¿sí? Remuneradas primero, luego que esa experiencia cuente ya como el inicio de la carrera profesional, de tal manera que cuando se gradúa alguien ya tiene unos 2 años de experiencia. Y también habrá que reformar la ley de seguridad social para que esta persona, este joven, aporte a la seguridad social. Esta ley, que está escrita, borroneada por el equipo de trabajo que lidero, además va a crear un fondo de $60 millones por año que beneficiará a 40.000 jóvenes. ¿De dónde salen los 40.000 jóvenes y los 60 millones? Le comento enseguida. Si 4 jóvenes, digamos, se reúnen, plantean un proyecto productivo de innovación tecnológico o un plan de negocio o una asociación simplemente, en promedio podemos entregar $6.000 a cada iniciativa. Aspiramos a que en el año se generen 10.000 iniciativas de este tipo, 10.000 proyectos asociativos juveniles. Por tanto, son 40.000 jóvenes los beneficiarios y necesitamos 60 millones. ¿De dónde sacamos esa plata? Pues muy sencillo. El oleoducto de crudos pesados tiene que volver a manos de los ecuatorianos en enero de 2024. Este oleoducto, el Ecuador ahora paga un alquiler para transportar el petróleo desde el oriente hacia el Océano Pacífico, ¿verdad? Y esto cuesta $117 millones cada año. Cuando el oleoducto, el OCP, pase a manos de los ecuatorianos, ahí tenemos un ahorro. A manos de Petroecuador. A manos de Petroecuador, claro. Que lo va a manejar seguramente de manera muy eficiente, según usted. Sí, porque son los mejores técnicos que tenemos, no solo en el Ecuador, sino en la región. Sí, por supuesto. Con todos los escándalos de corrupción que hemos tenido dentro de la empresa. Eso es otra cosa, que ahí hay un problema de gobernanza, de irregularidades, de corrupción, es verdad. Pero los técnicos, la esencia técnica de Petroecuador está ahí. Hay que depurar, para que la corrupción no esté saturando a esta institución y a otras.
Pero entonces el OCP tiene que volver a manos del Ecuador, porque ya ha estado 20 años concesionado. 20 años los ecuatorianos hemos pagado alquiler para que transporten nuestro petróleo, pero ya se acaba la concesión, como dije, en enero del 24. Para esto el presidente Lasso tiene que decir en estos días al concesionario, conforme dice el contrato: señores, ya no vamos a renovar y esto vuelve al Ecuador. Ese ahorro de 117 millones, tomamos 60 para el fondo de empleo, de fomento del empleo que estoy proponiendo. Ahora, Alex, usted habla acerca del tema de aumentar el empleo, que es tan importante, ¿no? Como uno de sus intereses dentro de la Asamblea. ¿Qué decir, por ejemplo, del Código de Trabajo? O sea, de alguna manera ya cambiarlo, actualizarlo, modernizarlo, ya ni sé qué palabra utilizar porque muchas veces se ofenden cuando uno se refiere a esto, pero es importante de alguna manera que sea más, que hayan más posibilidades para que los ecuatorianos que no tienen empleo puedan tenerlo, obviamente. Claro. A ver, brevemente, el Código de Trabajo tiene un insumo fundamental de los socialistas de la historia. Los socialistas hace décadas propusimos un código de trabajo que se correspondía con el momento de esa realidad, de esa época. Así. El código ha sufrido muchos parches, por ponerlo de alguna manera, y ciertamente no auspicia, no genera las mejores relaciones entre el patrono, los trabajadores, y menos fomenta el trabajo. Nosotros estamos plenamente de acuerdo en incursionar en una reforma profunda del Código de Trabajo, que preserve los derechos, obviamente, de los trabajadores, pero que además responda a las condiciones que ahora enfrenta la economía ecuatoriana y la economía mundial. Ese código debe ser ¿flexibilizarlo, reformado. tal vez? Puede ser, es un término, ¿sí? Sin embargo, hay que alcanzar un balance adecuado, porque el Ecuador es una sociedad muy dispar. Hay mucha inequidad, donde los poderosos tienen mayor presencia, digamos, y los trabajadores, en este caso, menos presencia. Hay que llegar a un balance, y eso se hace acordando. La próxima asamblea va a ser una asamblea atomizada igual, va a tener muchas fuerzas políticas. Nosotros, quienes estamos con Yacu Pérez, tendremos un bloque importante, pero no vamos a ser mayoría. Tampoco ninguna otra fuerza política va a ser mayoría en la Asamblea. ¿Qué hacer para evitar justamente lo que sucedió en la pasada Asamblea, que era estas confrontaciones constantes? Se pasaron en juicios políticos, y descuidaron algo importantísimo, que era la función de legislar, justamente por únicamente dedicarse a la función de fiscalizar. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitar caer nuevamente en esto, Alex? Esto se evitaría, y nosotros vamos a pugnar para retirar esta situación, colocando un criterio para tomar decisiones. A ver, vamos a construir una ley y vamos a mirar quiénes se benefician de esa ley. Si de esa ley se beneficia la mayoría del pueblo ecuatoriano, pues ahí estaremos en ese acuerdo. Pero si esa ley es para, por ejemplo, preservar impunidad o intereses económicos de grupos reducidos, es muy difícil llegar a un acuerdo. Por eso es que la Asamblea se muestra así, porque no están presentes los intereses de la gente, están presentes en la Asamblea los intereses de grupos económicos, de familias inclusive, y también de partidos políticos. Entonces, si esos intereses prevalecen, es difícil tener acuerdos. Nosotros estamos impulsando un acuerdo nacional, primero que sea sobre la mesa, mirándole a los ojos a la gente a mediodía, digamos, no acuerdos bajo la mesa que buscan beneficiar intereses que no son los de la mayoría. Esto es sencillo, porque la situación del Ecuador tiende a empeorar. La economía de la gente tiende a empeorar. Entonces es urgente que la clase política, los parlamentarios, los políticos, nos sentemos para buscar los elementos que nos acercan y sobre eso acordar y crear las leyes necesarias para empezar a cambiar el Ecuador. Porque lo que se ha hecho ahora, en las últimas décadas, tiene una clara consecuencia: lo que hoy estamos viviendo. No es que las cosas se han hecho bien antes, y de esto somos corresponsables los políticos. De esto somos corresponsables los políticos. Entonces hay que reorientar el destino del Ecuador, ha dicho Yacu. En ese propósito estamos. Ahora, ya para finalizar esta entrevista, Alex, ¿qué hacer desde la Asamblea con el tema de seguridad? Estamos realmente viviendo momentos muy difíciles en nuestro país. Lo hemos visto justamente hace pocos días con el asesinato de Fernando Villavicencio, algo que realmente no
no entendemos hasta el día de hoy, no esperábamos nunca que llegara a pasar algo así. Aquí es terrible. ¿Qué hacer desde el interior de la legislatura para aportar de alguna manera en el tema de seguridad y brindar algo de tranquilidad a los ciudadanos? Voy a intentar responder su pregunta, no sin antes señalar lo siguiente. Fernando Villavicencio nació en mi pueblo, en Alausí. Este pueblito mágico que hace meses atrás tuvo una tragedia, un deslave de proporciones. Ahí nació Fernando. Soy contemporáneo de él. Con él me encontré en las aulas universitarias, en economía de la Universidad Central. Él tuvo un paso muy fugaz por economía, porque claro, luego se dirigió a comunicación, que fue finalmente, él amó siempre la comunicación y fue donde terminó, digamos, su formación. Realmente lo conocí a él en la disputa política ya de jóvenes. Éramos opositores, radicalmente opositores, pero de mucho respeto, de mucha fraternidad. No solo por haber nacido en el pueblo, este pequeñito, y conocerse, hermoso, claro. Y conocernos. Pero claro, él desde joven ya manifestó ese perfil de un político vertical. Jamás pensé que iba a pasar esta tragedia, que ahora nos tiene preocupados, con miedo a todos, nuestras familias, por ejemplo. Uno mismo tiene temor y todos los ecuatorianos tenemos temor. La Asamblea, en el año y medio que va a funcionar, estoy yendo a su pregunta, tiene poco que hacer, digamos, para modificar leyes, porque las leyes se demoran en ser modificadas. 7 meses, 8 meses, no. La Asamblea tiene que pensar en cuestiones de mediano y largo aliento. En el tema de la seguridad, tenemos que apoyar al futuro presidente del Ecuador, a Yacu, que ha dicho: vamos a tener mano dura, vamos a tener una fuerza policial especializada para entrar a los barrios con determinación y valentía, pero también una mano extendida para entrar también, ha dicho gráficamente, digamos, con maestros, con médicos, con salmoristas. Es decir, hay que atacar de inmediato el problema de la violencia y de forma integral. Pero claro, los temas que estamos tratando, empleo, educación, son como que la ausencia de esto, son como la causa original del proceso de violencia que vivimos. Entonces, la Asamblea tiene que acompañar las decisiones del Ejecutivo, que con decisión política efectivamente va a incursionar para neutralizar a las bandas criminales, sin descuidar la política educativa, la política sanitaria, la política de seguridad social, la política de empleo, etcétera. Con eso me quedo. Entonces le quiero agradecer nuevamente a Alex Remache. Él es candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Claro que se pueda. Nuevamente, gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Gracias, y realmente reiterar la importancia de haber compartido este diálogo en tan importante medio de comunicación. Gracias a usted.